Fíjense, es el grupo de la ranitidina, siendo esta la más conocida dentro de lo que es el entorno médico, por decirlo así. Sin embargo, la primera en ser sintetizada de este grupo ha sido la cimetidina, pero también ha sido la primera que se ha ido dejando de utilizar por sus altos niveles de toxicidad. Entonces, fíjense, también está nisatidina, famotidina, que hasta hoy se siguen usando ampliamente. Vamos a decir que todas tienen buena absorción oral, por eso es que es una de las principales vías de utilización. Tienen metabolismo de primer paso amplio, cimetidina, ranitidina y famotidina, y la biodisponibilidad es cercana al 50%, para algunas hasta el 30%, para otras llega hasta el 80%, por eso decimos alrededor del 50%. La duración es dosis dependiente y lo habitual es dar cada 12 horas, aunque se puede dar toda la totalidad de la dosis en una sola administración diaria. Entonces, por ejemplo, fíjense, si usamos cimetidina, usamos 800 miligramos por día, ya sea en una sola administración, o fraccionando 400 miligramos cada 12 horas. Ranitidina, nisatidina, podríamos decir que estas son las que más se usan, entonces la dosis habitual de ranitidina, que es así, la tienen que manejar bien, es de 150 miligramos cada 12 horas, es lo que más se usa. ¿Puedo darle 300 en una sola administración? Sí puedo, ¿sí? Para nisatidina las dosis son las mismas. Y para famotidina, fíjense, son 40 miligramos por día. Esto se puede dar en una sola administración o también fraccionando cada 12 horas, es decir, le doy 40 cada 24 o 20 cada 12, ¿sí? En todos los casos es muy importante vigilar la función hepática y la función renal, porque vamos a ver que pueden ser nefrotóxicas o hepatotóxicas, ¿sí? Cuando hablamos de la farmacodinamia, lo que hacen es actuar competitivamente sobre los receptores H2 en forma selectiva. Y como hemos dicho, H2 como tiene distribución principalmente a nivel gastrointestinal, entonces ahí van a ser sus principales acciones. Entonces, fíjense, ¿cuándo puedo utilizar? Cuando tengo un exceso de secreción ácida y necesito disminuir la secreción ácida estimulada y también la secreción péptica. Sobre estos dos elementos va a tener muy buena acción. Si hablamos de la motilidad gástrica, en general todos estos fármacos tienen poco efecto, con excepción de la nisatidina, que sí puede tener un efecto un poquito más amplio. En otros sitios, y aquí nos va a ayudar a entender esto, los efectos adversos y las razones por las cuales se han ido dejando de utilizar algunos fármacos. Por ejemplo, en el caso de la nisatidina se ha visto que disminuye la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco. Por lo tanto, esto no determina que no usemos el fármaco, sino que cuando usamos nisatidina es importante vigilar la función cardíaca del paciente, ¿sí? Sobre todo la presión arterial. También se han visto reacciones de hipersensibilidad que no son muy comunes, pero estos elementos de inhibición sí son muy importantes. Fíjense, inhiben las P450, sobre todo cimetidina y ranitidina, entonces son hepatotóxicas. También vamos a ver que controlan la depuración renal de distintos fármacos, entonces esto puede hacer que aumente la nefrotoxicidad. En el caso del metabolismo en primer paso del etanol, se ha visto que va a ser inhibido de forma significativa por cimetidina y nisatidina, por lo tanto no se recomienda asociar con el consumo de alcohol. Y en el caso del metabolismo del acetaminofén o paracetamol, vamos a ver que la ranitidina es la que normalmente se va a asociar a esto. Y este efecto antiandrogénico se ha descrito principalmente con cimetidina. Entonces recuerden que les acabo de decir que cimetidina ha sido la primera en ir siendo dejada de utilizar por su alto grado de toxicidad. Entonces, aparte de que tiene todos esos elementos de nefrotoxicidad, hepatotoxicidad, también tiene un potente efecto antiandrogénico que se puede asociar a trastornos endocrinos en el paciente, ¿sí? Bien, si hablamos de, por ejemplo, las aplicaciones clínicas, lo que vamos a ver es que existen algunos elementos relacionados con las ulceropatías, justamente por ese efecto en lo que es la enfermedad acidopéptica, la disminución de las secreciones gástricas, pues ranitidina y los de su grupo se han utilizado sobre todo en las enfermedades acidopépticas, enfermedad por reflujo, gastropatías, prevención de úlceras por estrés, etc. O sea, todas situaciones que se benefician de esa disminución de secreción ácida. ¿Cuál es el punto relevante?
que cuando han aparecido los inhibidores de bomba de protones como el omeprazol, lansoprazol, etc., entonces eso va a determinar pues que tengamos, si quieren, un efecto mucho más rápido, más potente en menos tiempo. Y eso ha determinado que se prefiera usar inhibidores de bomba versus antagonistas H2. A largo plazo, esto tiene repercusiones significativas que las vamos a ir viendo más adelante. Entonces, fíjense, todas las situaciones donde hay hipersecreción ácida pueden beneficiarse de estos fármacos. Algo importante es que estas, por ejemplo, úlceras de estrés, hernias de hiato, úlceras iatrogénicas, también pueden ser manejadas con estos fármacos. Sin embargo, la eficacia es un poco más baja. ¿Por qué creen que la eficacia sería más baja en estas enfermedades? ¿Qué dicen? ¿Por qué sería? Porque si disminuye la secreción ácida aquí y no corrijo el elemento de base, no estoy solucionando nada, pues. ¿Sí? O sea, no estoy solucionando la causa del problema, solo estoy solucionando el síntoma. ¿Sí? Por ejemplo, si mi paciente tiene una hernia de hiato y por esa hernia de hiato tiene constante reflujo, acidez, etc., cuando le doy el antiácido va a disminuir la acidez, pero la hernia sigue ahí. Mientras no la corrija, no va a haber una mejoría significativa. ¿Sí? Entonces es muy importante considerar estos elementos para ver si no existe algún factor de riesgo importante que puedo corregir. Si es iatrogénica, por ejemplo, lo más probable es que esté relacionada a AINES. Y los AINES puedo o quitarlos, si es que el paciente ya no los necesita, o puedo disminuirlos, o puedo sustituirlos por un AINE COX-2 selectivo que tiene menos riesgo de lesión de la mucosa gástrica, como vamos a ver en antes. ¿Sí? Entonces, vean, en cada caso hay varios elementos que debo corregir. Si hablamos de los antagonistas H1, que ya los hemos visto antes de los H2, fíjense, es muy importante considerar que cuando tengo reacciones de tipo alérgica, cuando tengo cualquier tipo de rash como rinitis alérgicas, urticarias, prevención de enfermemas, dermatitis atópicas, rinitis crónicas, urticarias crónicas, me van a servir. Pero aquí que es súper importante que analicen cuál es la causa de esa reacción de hipersensibilidad y si se puede controlar o no. ¿Por qué? Por ejemplo, digamos que mi pacientito ha hecho una dermatitis atópica, ¿sí? Ha reaccionado a los aretitos que usa. Entonces, si yo le doy antihistamínico, antihistamínico, antihistamínico y sigo usando los aretitos, no va a haber una mejoría real del problema. ¿Por qué? Porque el fármaco va y cumple su acción, pero si el agente causal de producción de histamina sigue ahí, se va a volver a liberar histamina y va a aumentar la concentración de histamina. Entonces, la histamina me va a ir a contrarrestar el fármaco y el fármaco va a fracasar. Claro, van a mejorar los síntomas, pero va a ser transitorio porque luego la histamina supera el efecto del fármaco. ¿Sí? Entonces, muy importante tratar de controlar el agente causal. Es cierto que en muchos de los casos no voy a poder identificar a qué reacciona mi paciente. Puede ser un alimento, puede ser algo de su vestimenta, puede ser algo del entorno. Entonces es difícil identificar la causa. Los alergólogos, por ejemplo, lo que hacen es poner varias muestras en pequeñas cantidades, en pequeñas pulitas, y determinan a qué reacciona el paciente y hacen su famoso tratamiento con las vacunas orales que van desensibilizando al paciente para que vaya perdiendo el nivel de sensibilidad. ¿Sí? Bien, también nos pueden servir en la cinetosis y en los trastornos vestibulares, por ejemplo, en pacientes que tienen muchas náuseas, vómitos, mareos, asociadas a postquirúrgicos, asociadas a viajes en avión, en flota, etcétera, sirven bastante bien para estabilizar y que el paciente no tenga ese estado nauseoso importante que se está manifestando. ¿Sí? Bien, si hablamos de la toxicidad, vamos a ver
algunos efectos indeseables importantes que se ha visto con este grupo. Por ejemplo, dentro de los más comunes tenemos el efecto antimuscarínico, que ya lo hemos descrito, y la sedación. Otros que son menos comunes, hemos visto la excitación y las convulsiones en pacientes pediátricos, por eso es que los pediatras en general tratan de usar fármacos mucho más selectivos para que sean menos peligrosos. También se ha descrito la hipotensión ortostática, que como hemos dicho está ligada a los receptores alfa y no a los muscarínicos. Las alergias en el uso tópico principalmente, pero no solo en el uso tópico. O sea, recuerden que sí puedo tener alergia a mis antihistamínicos, ¿sí? Entonces, es paradójico, no es habitual, pero sí, me puede dar alergia a mi antihistamínico, ¿sí? El efecto atropínico y las arritmias también lo hemos descrito bien, que estarían más ligados a otro tipo de receptores y no así a los receptores histamínicos. ¿Qué interacciones medicamentosas son importantes cuando hablamos de estos fármacos? Por ejemplo, se ha visto que cuando asocio terfenadina y astemisol con ketoconazol, itraconazol y eritromicina, pueden aparecer arritmias ventriculares. La razón de la aparición de estas arritmias es que se produce un bloqueo de los canales de potasio y eso desencadena las arritmias. Así que directamente no se deben asociar estos fármacos. También se ha descrito sinergismo con los antimuscarínicos, los bloqueantes alfa, los depresores del sistema nervioso central, por ejemplo. Bien, también si hablamos de la cimetidina, como ya hemos mencionado varias veces, la cimetidina ha sido el fármaco más tóxico de este grupo. Entonces, fíjense como efectos de menor importancia se ha descrito diarrea, vértigo, somnolencia, cefalea, exantemas, estreñimiento, vómitos, artralgias, que son elementos no demasiado frecuentes, pero que se pueden presentar, pero que se manejan con facilidad y no repercuten de forma significativa en la salud del paciente. Estos otros, sin embargo, suelen ser más peligrosos. Por ejemplo, se ha visto disfunción del sistema nervioso central asociado a confusión, delirio, sobre todo en pacientitos ancianos. Y en los varones se ha descrito ginecomastia, impotencia, disminución de la fertilidad. Esto sobre todo ligado a la cimetidina, a ese efecto antiandrogénico que hemos descrito para este compuesto, ¿sí? Y sobre todo en dosis mayores. Bien, si hablamos de la toxicidad hepática, tenemos hepatitis colestásicas que son reversibles. En mujeres se ha visto galactorrea, aún en mujeres que nunca han dado de lactar y que no están dando de lactar. También se han descrito discrasias sanguíneas. ¿Qué sería una discrasia sanguínea? ¿Qué significa ese término? Son alteraciones importantes a nivel del sistema circulatorio, ¿sí? Por ejemplo, una anemia es una discrasia sanguínea, ¿sí? Una visitopenia, donde puedo tener anemia y leucopenia, por ejemplo, también es una discrasia sanguínea. O una pancitopenia, donde hay alteración de rojos, blancos y plaquetas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, sí, estos fármacos, sobre todo la cimetidina, se ha asociado también a alteraciones importantes a nivel de la sangre principalmente. Algo interesante es que van a atravesar la placenta y van a llegar a concentrarse de forma importante en la leche materna. Vamos a ver que, por ejemplo, si hablamos de las interacciones medicamentosas que tienen estos fármacos, ya hemos mencionado que van a interaccionar con SP450, por lo tanto su toxicidad es alta y van a interaccionar con cualquier otro fármaco que interaccione con SP450, provocando mayor grado de hepatotoxicidad, ¿sí? Bien, con eso habríamos terminado la histamina. Vamos a empezar la serotonina. ¿Quieren descansar un poquito? Tres. Vamos a empezar entonces con la serotonina. Cuando hablamos de la serotonina, vamos a ver que esta también tiene una amplia distribución en el reino animal y vegetal, igual que la histamina, ¿sí? Entonces, normalmente es común que encontremos serotonina e histamina juntas, y también va a participar en varios tipos de reacciones similares a los que hemos descrito con la histamina. Sin embargo, la reacción producida por la serotonina suele ser menos intensa y por sí sola, en muchos casos, vamos a ver que no llega a producir alteraciones significativas
pero asociada a la histamina sí que produce alteraciones bastante importantes. Entonces, fíjense, se almacena en el organismo. Uno de sus sitios principales de acumulación son las células enterocromátinas del aparato digestivo y las neuronas entéricas, por eso está ampliamente ligado al control del sistema nervioso entérico. También lo encontramos en plaquetas y en neuronas del tallo encefálico y la glándula pineal. Si hablamos de su metabolismo, va a ser destruida por la MAO y por algunas aldehídos deshidrogenasas. Entonces, fíjense, aquí tenemos 5-hidroxiindolacetaldehído. Por acción de la acetaldehído deshidrogenasa, este compuesto se va a convertir en 5-hidroxiindolacético. Y estos son metabolitos dosables en distintas muestras, como la orina, por ejemplo, para determinar y cuantificar la actividad que está teniendo la serotonina en el organismo. Bien, si vemos sus características farmacodinámicas, vamos a ver que pues muchas de estas trabajan por proteínas G. En realidad, de las 7 familias que comandan la acción de la serotonina, 6 van a trabajar por proteínas G y solamente una por canales iónicos. Pero en ambos casos, pues son sistemas de señalización bastante bien controlados. Otro elemento importante de la serotonina es que su precursor es el triptófano. Y el triptófano finalmente se va a convertir en 5-hidroxitriptamina. Siempre que escuchen 5-hidroxitriptamina, estamos hablando de serotonina. Entonces, la serotonina es 5-hidroxitriptamina. Y justamente van a ver que es de este nombre químico del que viene si quieren, la denominación de los receptores, porque van a ver que cuando hablemos de receptores de serotonina, vamos a hablar de los 5-HT, entonces significa 5-hidroxitriptamina, ¿sí? Vamos a ver que, por ejemplo, a nivel del sistema nervioso central, entra nomás. Entonces, cuando hablamos del sistema nervioso central, esta va a tener una amplia distribución a nivel de la glándula pineal, donde se va a encargar de la producción de la producción de la ¿Qué ha pasado? Parecías un minion. Se ha partido. Fuiste muy discreto, John. Muy discreto. ¿No es? Nadie se ha dado cuenta que ha pasado. Ok, entonces fíjense, a nivel del sistema nervioso central en la glándula pineal tenemos la síntesis de melatonina. En los núcleos del RAFE tenemos la regulación del ciclo del sueño, regulación térmica, apetitos, vómitos, dolor, etc. O sea, que comandan muchos procesos de control central. A nivel de intestino, como hemos dicho, la mayor parte se va a encontrar a nivel de las células enterocromáfines, donde va a regular varios procesos digestivos, y por eso es que decimos que es un componente muy importante para el sistema nervioso entero. En la sangre también va a regular varias respuestas mediadas por plaquetas, y a nivel de la vasculatura se encuentra principalmente a nivel perivascular, donde va a regular varias respuestas también. Si hablamos de sus efectos, ¿qué vamos a decir entonces? Uno de los sitios principales de comando de la serotonina es el centro del vómito a nivel del sistema gastrointestinal. Entonces ahí tenemos los receptores 5-HT, o sea 5-HT3, que en realidad serían los receptores de 5-hidroxitriptamina de tipo 3, es decir, son los receptores de tipo 3 los que comandan el centro del vómito. También tenemos distribución amplia en las terminales de los lechos vasculares coronarios, en los reflejos quimiorreceptores a nivel de los vasos coronarios, en las terminales nerviosas libres vamos a ver que comandan el dolor, el prurito asociado a sustancias medicalizantes, y en varios precursores pues va a permitir la síntesis de melatonina. ¿Para qué sirve la melatonina? Dormir. Para Por un lado es súper importante, y es lo que casi siempre hablamos de la melatonina, que es la regulación del ciclo circadiano, ¿cierto? Sin embargo, pues estos últimos años, y sobre todo en COVID, ha tomado más fuerza. Se están haciendo muchos estudios en base a melatonina, analizando su poder de regeneración celular, ¿sí? Por ejemplo, en pacientitos post-COVID que no estaban recuperando el olfato, porque ha sido una
ha empezado a dar como suplementación melatonina y se ha logrado regenerar la funcionalidad respiratoria, ¿sí? Entonces se está trabajando bastante con lo que sería la función de regeneración, crecimiento y diferenciación celular de melatonina, sobre todo a nivel del sistema nervioso celular, ¿sí? Bien, en el aparato respiratorio, ¿qué va a producir la serotonina? Broncoconstricción e hiperventilación. Entonces, decimos que en condiciones normales, solita la serotonina no es capaz de producir una crisis asmática, ¿sí? El punto es que siempre que se libera serotonina, ya hay histamina. Entonces, ¿qué vamos a obtener en ese tipo de situaciones? Vamos a obtener aumento del broncoespasmo. Entonces, solita la serotonina no va a producir broncoconstricción o una crisis asmática, pero en presencia de histamina va a potenciar el efecto de la histamina y sí vamos a tener alteraciones a ese nivel, ¿sí? Bien, cuando hablamos del aparato gastrointestinal, fíjense cómo va a estar trabajando con el sistema nervioso entérico. Es de esperar que tengamos un aumento del tono, un aumento del peristaltismo a nivel de las fibras musculares y también un aumento de secreciones, aunque no todas se van a afectar y algunas lo hacen de forma muy leve. Pero este aumento del peristaltismo, del tono que vamos a tener, se usa con un fin benéfico bastante significativo en lo que sería el efecto prokinético o procinético. La cisaprida, por ejemplo, es muy apreciada en preparados normalmente no sola, sino combinada a otros elementos más que van a permitir un buen tránsito gastrointestinal. El efecto prokinético o procinético lo que hace es facilitar la motilidad gastrointestinal para ayudar a que los alimentos continúen su tránsito. ¿En qué pacientes creen que es importante usar un prokinético? ¿Los estreñidos? Más que a nivel inferior, diríamos en colon, produce el efecto prokinético a nivel superior, gástrico e intestino delgado principalmente, ¿sí? Entonces, ¿en quiénes será más importante? Tal vez en aquellos pacientes que les hemos operado les hemos operado y les hemos sacado los órganos y lo volvemos a poner para que vuelva a su función. Ya como decíamos en los cilios post-quirúrgicos, ¿no es cierto? Donde se han paralizado las fibras y no están funcionando. Muy bien. También vamos a mencionar pacientes con gastroparesia. Una de las principales causas de gastroparesia es la diabetes, ¿sí? ¿A qué se refiere la gastroparesia? A que por la enfermedad de Basset se van destruyendo las terminales nerviosas y el estómago se va volviendo perezoso, no funciona correctamente. ¿Qué nos dice el paciente cuando tiene gastroparesia? Nos dice, ya no ceno de noche porque me cae pesado, o ya no como carne roja en la noche porque no digiero bien. Pero no sería la dispepsia, no sería... No, ¿qué dispepsia es normal? Es como que me digas que la tos matutina es normal. No, no es normal. O sea, ninguna dispepsia es normal. ¿Que pueden haber distintas situaciones que te produzcan dispepsia? Claro que sí. En algunos casos, por ejemplo, podría ser solo que te has excedido en la cantidad de alimento que has comido y te ha caído un poco pesado, como decimos, pero va a ser una vez aislada y no se va a volver a repetir si tú no te excedes con la alimentación, ¿sí? Pero si el paciente está dejando de cenar, porque siempre que cena se le produce la alteración, no es normal. Algo está pasando con ese paciente, ¿sí? O un paciente que me dice, no, ya no como pasta porque me cae pesada. No tiene por qué caerte pesada la pasta si no estás enfermo. Tiene que haber algo que esté fundamentando esa ausencia de digestión correcta de ese alimento en particular. Pero hay que buscar, ¿sí? Como siempre les digo, muchas veces pasa que el paciente asume que algo es normal porque así está por mucho tiempo, como les decía en el estreñimiento, por ejemplo, ¿no? Si yo le pregunto a un paciente, ¿eres estreñido? Siempre me va a decir que no, pero resulta que entra al baño pasado un día. ¿Pasado un día es normal? No. El hábito intestinal normal es mínimamente una vez todos los días. Todo paciente que no entra todos los días es estreñido. Pero si el paciente está
acostumbrado a entrar pasado un día, cree que pasado un día es normal y no es normal, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros seamos muy minuciosos al preguntar, porque no, una dispepsia no es normal, ¿sí? Ok, en el caso de las secreciones, como hemos dicho, no vamos a tener una afectación muy importante. Fíjense lo que ocurre a nivel cardiovascular. En algunos lugares vamos a tener efecto vasodilatador y ahí pues vamos a ver el músculo esquelético, los vasos coronarios sanos y el rubor que se manifiesta asociado a la presencia de serotonina. Pero en otros lugares produce más bien vasoconstricción. Entonces vamos a ver en varias localizaciones del organismo, sobre todo el riñón y pulmones, donde hay receptores de tipo 2, ¿sí? Pero ¿cuál es el punto? Ese efecto vasodilatador normalmente acompaña al efecto producido por histamina. Entonces eso va a potenciar ese efecto en situaciones donde tengamos liberación masiva, ¿sí? La bradicardia refleja se va a dar como respuesta a este efecto vasoconstrictor. El efecto vasoconstrictor va a subir la presión arterial y va a haber bradicardia refleja para tratar de compensar. Sin embargo, cuando hay vasodilatación y baja la presión arterial, se produce taquicardia refleja, ¿sí? Entonces, fíjense, oscila la presión arterial. Unos ratos baja, otros ratos sube, otros ratos baja, porque hay dualidad de efectos en distintas localizaciones. Y varía dependiendo de la localización de los receptores qué efecto predomina en un momento determinado, ¿sí? Bien, y la agregación plaquetaria va a ser estimulada por algunos de estos fármacos. Entonces vamos a ir viendo algunos fármacos que pertenecen a este grupo. Cuando hablamos, por ejemplo, de los agonistas, vamos a ver a la buspirona. La buspirona se usa clásicamente como ansiolítico, ¿sí? ¿Por qué? Es agonista de serotonina. Nos va a ayudar a disminuir estados de ansiedad del paciente, a tranquilizarlo, ¿sí? Entonces, todavía sigue siendo una gran herramienta en pacientes con trastornos ansiolíticos. El sumatriptán se ha usado en migraña, ¿sí? Y vamos a ver que por el efecto que tiene a nivel de la vasculatura cerebral, es que se lo aprecia en el manejo de migraña, pero no todas las migrañas responden igual. Vamos a analizar en cada caso a qué se refiere. Cuando hablamos de los antagonistas, es decir, los que bloquean a la serotonina, tenemos a la fenoxibenzamina, que ya la conocemos. ¿Se acuerdan para qué hemos dicho que se usaba fenoxibenzamina? ¿Qué era? Ahí dice, pues, bloqueante alfa, ¿sí? Y era de acción irreversible, ¿se acuerdan? Entonces, aparte de bloquear los receptores alfa, también bloquea los receptores de serotonina de tipo 2 en músculo liso. Por lo tanto, ese efecto refuerza el efecto bloqueante alfa, ¿sí? También tenemos a la ciprotadina, que aparte de actuar en el receptor de serotonina, también es bloqueante H1. Entonces, también refuerza ese efecto. ¿En qué situaciones se ha estado utilizando estos fármacos? Por ejemplo, en pacientes con síndrome carcinoide y urticaria por frío. ¿Qué ocurre en un paciente con síndrome carcinoide? ¿Qué es el síndrome carcinoide? El síndrome carcinoide hace referencia a un cuadro relacionado a pacientes que tienen cáncer, ¿sí? Entonces se ha visto que cuando nosotros atacamos el tumor o tratamos de extirpar el tumor, como reacción a ese tumor liberan sustancias químicas. Entonces se ha visto que en algunos tumores lo que hacen cuando producen un síndrome carcinoide es liberar masivamente serotonina. Entonces el paciente presenta manifestaciones asociadas a un exceso de serotonina en su organismo. Entonces, en esos casos se pueden utilizar estos para amortiguar, bloquear los receptores de serotonina y estabilizar al paciente, ¿sí? También en las urticarias por frío hay una masiva liberación de serotonina junto con otros mediadores, lo cual
desencadena respuestas que comprometen la supervivencia del paciente. Entonces, es importante usar estos fármacos para bloquear los receptores y estabilizar al paciente. ¿Sí? Ketanserina y ritanserina son bloqueantes alfa 1, pero también son bloqueantes de serotonina de tipo 2. Su acción principal está a nivel de las plaquetas. ¿Sí? Y en el caso del ondansetron es bloqueante alfa 1, también bloquea los receptores de tipo 3 que hemos dicho que están en el centro del vómito, y eso puede disminuir el estado nauseoso, los vómitos que tienen los pacientes, sobre todo si están en una situación de recibir quimioterapia, etcétera. Hay un estado nauseoso muy intenso y persistente, entonces nos ayudan a estabilizar un poquito al paciente. ¿Sí? Bien, aquí vamos a hablar del sumatriptán y todos los de su entorno, que son fármacos muy apreciados para tratar la migraña. Entonces, fíjense, el sumatriptán puede usar oral, nasal, subcutáneo. Los otros fármacos, principalmente por vía oral. Si hablamos de su biodisponibilidad, en el sumatriptán es muy baja y para el resto es de media a alta. La vida media es cortita, de 2 a 3 horas, por lo tanto, si necesito mantener el efecto terapéutico, voy a necesitar repetir varias veces la medicación. ¿Sí? ¿Qué es lo que van a producir estos agonistas de serotonina? Vasoconstricción a nivel meningio y cerebral y un aumento de la expresión de los receptores presinápticos inhibitorios, lo cual puede ayudarnos a estabilizar en un paciente con migraña. Sin embargo, ¿qué debemos considerar aquí? La migraña tiene múltiples funciones diferentes o formas de presentación. Hay migrañas vasoespásticas, hay migrañas por vasodilatación. Entonces, dependiendo de cuál es la presentación, esto será útil o no. Si es una migraña vasoespástica, por ejemplo, esta vasoconstricción puede empeorar la migraña. En cambio, si es una migraña por vasodilatación, esta vasoconstricción va a estabilizar al paciente. Entonces, también es importante identificar el tipo de migraña que el paciente pueda tener. ¿Sí? Y como efectos leves se han descrito hormigueo, sensación del calor, vértigo, debilidad, reacciones locales. Este sería el más importante, el dolor torácico. Porque este dolor torácico lo que nos dice es que se están colapsando las arterias coronarias a nivel cardíaco. Y eso es muy importante porque ellas irrigan al miocardio. Entonces, el compromiso de las coronarias se va a manifestar con riesgo de daño cardíaco, incluso un paro cardíaco. ¿Sí? Entonces, es muy importante cuando vamos a usar el grupo de sumatriptán, preguntarle al paciente si no es cardiópata, si no tiene insuficiencia cardíaca, si no tiene hipertensión, si no tiene alguna enfermedad que con este efecto se podría exacerbar y descontrolar. ¿Sí? Ok, vamos a quedar ahí. ¿Tienen alguna duda?